Muy buenos días con todos. Estamos en un nuevo episodio de nuestro Eco Podcast, que es un espacio que hemos creado para explorar juntos el arte de criar con amor y con conciencia. Quiero hoy dar la bienvenida a María Elena Manrique, es orientadora familiar y máster en ciencias de la familia. Gracias por estar aquí para tratar un tema muy importante e interesante, y también a Miss Mariuxi Peralta, nuestra psicóloga del DS institucional. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que ha sido muy solicitado por los padres de familia en nuestras escuelas para padres. Cuando inclusive María Elena ha ido, siempre buscamos el tema de la retroalimentación y nos sugieren varias temáticas, y entre esas está el tema de los padres sobreprotectores. Entonces, yo quería comenzar este podcast preguntándoles algo. ¿Es la sobreprotección un concepto errado del amor? ¿O definamos qué es esta sobreprotección? ¿De dónde nace? ¿De dónde se origina? ¿Qué es? Muy interesante para entender por qué estamos en una tendencia de estilo sobreprotector actualmente, que además no es local, es decir, no son solo nuestros niños, es universal. Es una referencia que hacen los educadores a los padres constantemente. La sobreprotección viene de este espíritu, de este ánimo de sobrecubrir a nuestros hijos y librarlos de sufrimientos. Viene de esta necesidad de los padres también de protegerlos de los peligros reales del mundo, no aquellos que ellos están imaginando. Más o menos en 1980 comienzan los padres a darse cuenta que no podían liberar o dejar a sus hijos jugar normalmente en los parques como siempre lo habían hecho. En Estados Unidos y Canadá comenzó a haber una conciencia sobre los peligros de los depredadores sexuales y aquello que podía ocurrir con sus niños si seguían usando el mismo estilo de libertad que se había utilizado hasta entonces. Y simultáneamente comienzan a entrar de a poco las pantallas en el hogar. Y esta fue una forma que ellos encontraron de tener un poco más seguros a sus niños. Empieza este estilo sobreprotector que luego se combina con una necesidad de los padres de que ellos no tengan sufrimiento, de ahorrarles aquellas situaciones normales de la vida que antiguamente, vamos a decir así, o normalmente les generarían autonomía, independencia, madurez. Y sobreproteger, para ir a lo del concepto, es una forma de educar que deja a los niños sin herramientas para atravesar la vida, para atravesar la adversidad, que es la misma vida. ¿Qué opina usted, Miss? Sí, es realmente interesante los conceptos que indica, ¿verdad? Porque justamente hoy, cuando estamos en una sociedad un poco más compleja, en que los niños tienen que enfrentarse y tienen otros retos, ya no solamente puede ser, bueno, ir al parque, con quién me puedo encontrar, quién puede ser, están las redes sociales, están los compañeros en las aulas, están de repente propios familiares o personas que pueden crear situaciones en las cuales el chico no va a saber cómo desenvolverse si no tenemos las herramientas, si no podemos tomar decisiones, si no somos autónomos, si no regulamos nuestras emociones, si de repente nos frustramos con facilidad. Entonces, el que nuestros padres puedan ser sobreprotectores, o el que los padres de los chicos ahora estén con esta tendencia, pues origina niños que no logren manejar justamente situaciones, emociones y la vida misma, que son cosas que a todos nos pasan. Y lo contradictorio, ahora que mencionas las redes sociales, es que los niños están aparentemente sobreprotegidos respecto del mundo exterior, pero muy desprotegidos respecto a los riesgos de la virtualidad. Es una contradicción. Exacto. Porque sabemos que ahí aparecen grandes riesgos que muchos padres no se dan cuenta que tienen sus hijos. ¿Y qué tanto influye esta creencia o esta manifestación que la escuchamos seguramente, bueno, en nuestra época, a lo mejor en novelas o en películas muy latinas? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Qué tanto influye, qué tanto impacta, o creencia o manifestación, o qué en el inconsciente colectivo que está ahí? ¿Qué tanto influye eso en la forma de vincularme con mi hijo? ¿O cómo influye?
Bueno, realmente es un paradigma que afecta el crecimiento, la maduración de un hijo, porque eso apunta a que si le hace falta algo, el chico va a ser menos. El chico no se va a incorporar al grupo social al que yo quiero que se incorpore, o no va a sobresalir, o no va a ser suficientemente fuerte, sin saber o pensar, hasta en la propia historia del padre que lo dice, que justamente aquello que a lo mejor lo puso en el lugar que está o la fortaleza que tiene, vino de carecer ciertas cosas, de desear cosas materiales inclusive, o de pedir y de tener que lograr las cosas por medio de la palabra, por medio de solicitar, por medio de algo que mueve al ser humano, que es el motor principal y que es el deseo. Eso es lo que los padres anulan, el deseo. Entonces es perjudicial porque hay niños altar, niños que no saben seducir, me refiero a la seducción, esto de pedir algo, solicitar, persuadir, ¿no? Para lograr las cosas, y que sienten, me decía una adolescente la semana pasada, yo siento que si yo pido algo a mis amigas, expreso mis necesidades, estoy rebajándome, estoy perdiendo mi dignidad, porque ha sido una niña altar que ha tenido todo tan cubierto que en la primera o segunda frase ella ya tiene lo que quiere. Entonces no sabe hablar y no sabe compartir la vulnerabilidad. Entonces realmente es un perjuicio esa creencia que es la base de los padres sobreprotectores. Y considerando también que el sufrimiento es subjetivo y depende de cada realidad. O sea, de repente esos padres tuvieron una realidad específica que hizo que ellos no quisieran que sus hijos tengan algo, pero es una realidad, puede ser completamente distinta a la de sus hijos. Y al actuar de esa manera están cortando de que ellos también puedan desenvolverse, desarrollarse y crear su propia realidad. Entonces seguimos como perpetuando también ese mismo círculo. O sea, quizás ese sufrimiento que yo pude haber identificado en mi infancia, que no quiero que mi hija lo tenga, no necesariamente mi hijo lo puede tener, pero si yo le hago, creo las condiciones para que vuelvan a suceder esos patrones, no los rompo, sino que los perpetúo. Entonces, eso es algo también importante de considerar. Bueno, aquí Marilena y yo somos mamás, ¿verdad? Y con mis maridos, en cambio, trabajamos con muchas mamás. La pregunta del millón es: ¿cómo yo logro identificar si soy o no un padre sobreprotector? Porque muchas veces es como que no, yo sí lo dejo, yo sí permito, y también lo ajusto. Pero muchas veces ese perfil de padre sobreprotector salta en situaciones muy puntuales, ¿no? Que a lo mejor uno dice, bueno, yo no soy así, pero cuando pasa algo, no, es que algo le han de haber hecho, es que no fue así, yo le creo 300% a mi hijo y yo quiero ver qué pasó y qué le van a hacer y van a expulsar al otro si hay alguna situación de conflicto, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo que en nuestra época, no sé si ustedes recuerdan, habían estas revistas en donde uno se hacía los tests. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo yo podría identificar si yo soy una madre sobreprotectora o un padre sobreprotector? ¿Cuál es ese perfil? Claro, hay una autora que se llama Eva Millet que ha estudiado la sobreprotección y tiene un test de 30 preguntas. Se los puedo mandar a los padres. Por favor, sí, para todos. Que escriban a mi cuenta. Si escriben por el directo de Instagram al @orientar_tu vida, yo se los puedo mandar, pero sí tengo las preguntas básicas y el perfil sobre eso, ¿no? Hay unos estilos que ella ha denominado y que son el estilo del padre que es un helicóptero, que sobrevuela todas las actividades del hijo. El satelital. El satelital, sí, sería como un dron actualmente. Como un dron. Sí, y es el que sabe lo que va y viene en la mochila, lo que le dijo el compañerito. Cuando sale del colegio lo investiga, le hace un cuestionario y le dice con quién saliste del colegio, qué te dijo la profesora, qué te dijo este amiguito, con quién comiste. Es decir, no es que dialoga naturalmente sobre el día, sino que quiere saber el mínimo detalle y está casi a la cacería de qué cosa pudo ofender a su bebé. A veces ese bebé tiene 10 años, pero a veces tiene 15. O 17. Sí. Exacto. Ese padre
ese padre también, el helicóptero o droneador, habla con la profesora y le dice que no lo pongan en esa banca porque el niño de al lado lo molesta, le afecta y le hace daño. Y ese es el que lo hace conversar. Bueno, hay otros padres que se les llama guardaespaldas y que son esos que casi en un tono amenazante le dicen a la institución, ¿no? Ya sea vía DS, vía rectorado, usted a mi hijo no lo toca. Yo lo educo en mi casa y usted aquí no le puede decir nada. Y son esos que van a los partidos o a los entrenamientos o a los extracurriculares y están ahí presentes para hacerle saber al profesor o presionarlos para que cuidado los va a poner en la banca, ¿no? Y cuidado les dice algo muy fuerte al entrenarlos. Ahí ese padre que es el padre bocadillo, ¿no? El padre que le lleva la comidita, si le falta, que cuando los niños hacen un programa y salen del colegio directo a un sitio, ella va aparte, se lo lleva a McDonald's, a Burger King, porque el niño, o le lleva la comidita aparte porque él no se incomoda con los demás, ¿no? No digo porque tenga una alergia a lo mejor o algo así. Es decir, en términos generales, son padres de un perfil de mucha ansiedad. El padre ansioso suele hablar muchísimo y abomba, como diríamos aquí, al hijo, es decir, lo asfixia en consejos, en recomendaciones, en normas, en anticipación, en prevención y también con el futuro catastrófico que puede, algo malo puede pasar. De lo malo que puede pasar. Y ahí tú los hasta lo sentencia. Exacto, claro, porque la ansiedad es ese futuro catastrófico, esa imaginación algo irracional. Exacto, que tú lo habrás visto en las madres del colegio. Y ahora, o padres también. Y ahora, ¿cómo podemos revertir ese perfil? ¿O esa conducta o ese comportamiento? ¿Cómo lo podemos revertir? Creo que antes de revertirlo, también un poco complementando a la respuesta de Marielena, un poco ver también qué estamos observando en los chicos, ¿verdad? Si yo veo que mi hijo, por ejemplo, tengo que ponerme también esos lentes así de súper observadora, si realmente quiero que mi hijo tenga habilidades para la vida y ver qué hace él. Toma decisiones con facilidad, sigue rutinas, toma decisiones, le cuesta, todo consulta al profesor, llora, no resuelve, tiene conflictos. Entonces, quizás con eso yo también puedo darme cuenta, algo está pasando con mi hijo, o sea, porque él no logra resolver, porque él necesita siempre de mí. Cuando son pequeños está bien, necesitan de sus padres. A medida que crecen es evidente que el niño busca su propio círculo de amigos y si él ya a esas edades no puede resolver, entonces hay algo que le está faltando y qué herramientas como padre puedo darle yo. Entonces ahí vienen las herramientas. ¿Qué hago en casa? Bueno, que tome sus decisiones, que hable, que diga que está de acuerdo y no. Claro, yo como padre pongo límites y digo, por ejemplo, a ver, esto es permitido, esto no es permitido, estos son tus horarios, pero dentro de eso que está permitido, ¿tú qué eliges hacer? ¿Tú qué aportas también? Entonces, pasa algo en la situación, en la casa, bueno, te involucro en esa situación, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo resuelves? O sea, empezar a dar estas herramientas para que ellos sepan que ellos tienen voz, que si bien es cierto, hay límites, hay muchas cosas que como padres tenemos que poner en la casa, yo puedo considerar ciertos aspectos de su opinión y no los puedo anular como persona, que pueden ser situaciones que pasan en la sobreprotección. Yo los anulo como personas, como niños, como adolescentes, y soy yo quien dirijo tu vida. Pero no me doy cuenta que a la larga el que va a tener que tomar las riendas de su vida es el propio niño adolescente que a futuro pues decidirá qué hacer con su vida, ¿verdad? Claro, es que los padres sobreprotectores forman hijos muy dependientes porque ellos les dicen a sus hijos todo lo que tienen que hacer y les indican a los mayores que están a su alrededor qué es lo que tienen que hacer o quisieran que hagan para que su niño esté entre algodones. No sufra. Exacto, no sufra. Es como que si los quisieran envolver en plástico permanentemente para que no sufran. Entonces, una de las formas es ayudarlos a los padres a que les hagan preguntas a sus hijos sobre las cosas del día a día, sobre esas pequeñas decisiones que van tomando, pero que les dan autonomía y que si ellos no lo hacen y les dicen todo el día lo que tienen que hacer, entonces ellos mutilan al niño, realmente anulan, es así, claro. Lo anulan, como ha dicho María. Lo debilitan, ¿no? O sea, sin duda alguna ese tema de la sobreprotección debilita al niño y en el mediano y largo plazo al adulto. También, exacto. Lo debilita totalmente. Y eso de la generación de cristal, de lo que se acusa a esta generación que va hasta los 26 años, en realidad no se trata solamente de los chicos, se trata de que los padres de esa generación han
generado esta sobreprotección y por eso los han hecho frágiles, justamente por esto que estamos hablando hoy día aquí. Es decir, ellos no nacieron de cristal. Exacto, exacto. Alguien los formó. Así es. Justamente teníamos una escuela para padres hace un par de días y decíamos, el niño no es un acosador o no es un bully, se hace por lo que consume, y me refiero por lo que consume en pantallas, por lo que consume en su entorno, por lo que consume en varios aspectos, ¿no? Entonces, ahora bien, tenemos el rol de los papás, ¿no? Sobreprotectores, tenemos a ese niño sobreprotegido y me pregunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor de este niño, pero que muchas veces preferimos dar 2 pasos a un lado para no interferir en la crianza del otro, porque puede ser una especie como inclusive hasta de intromisión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque entendemos que hay acompañamiento a través del colegio en los DESES, con cómo enseñarle a los niños las rutinas, cómo manejar conflictos, cómo regular emociones, especialmente el tema de la frustración, que es algo que los chicos no tienen mucha experiencia y no logran ni siquiera ponerle el nombre a la frustración, sino que más lo relacionan con ira, pero están impotentes y no la pueden manejar. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor? Usted que recibe adolescentes en sus terapias, ¿cómo los amigos pueden ayudar? ¿Cómo pueden intervenir si es que ven que un compañero a lo mejor tiene esta dificultad, nunca lo dejan salir, y si lo dejan salir, está llamando cada media hora a la mamá, ¿estás bien? ¿En dónde estás? Ponme en tiempo real la ubicación, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contener? Porque va a haber un momento en la vida de este niño, cuando vaya creciendo y siendo adolescente, en el que se va a sentir ahogado. Se va a sentir ahogado y la sintomatología a lo mejor de este adolescente no va a ser me siento ahogado porque esto, no, a lo mejor lo hace a través de otras formas. Conductas de riesgo también. Exacto, inclusive conductas de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas que estamos alrededor? Y no necesariamente los padres, porque muchas veces se pueden cegar y decir, no, es que yo controlo, yo creo a mi hijo como yo creo que está bien. Y tampoco pide ayuda. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos Bueno, esa parte ayudar? Del proceso, desde mi lugar como orientadora familiar y terapeuta familiar, me encanta, porque desde la consulta yo puedo retroalimentar a los padres y decirles, miren, tu hija no tiene o tu hijo no tiene estas habilidades para la vida, y esto sale de los pocos recursos que él tiene y que los ha recibido o no los ha recibido en casa. Entonces, para mí, yo tengo la maravillosa oportunidad de decirle a los papás, si estos recursos, si tú no cambias algo de este sistema, él va a mantenerse frágil, ella tiene posibilidades de caer o está cayendo ya en conductas de riesgo. Lo que pasa es que cuando ya llegan a la consulta es porque ya están en la vía, porque algún reflejo han tenido ellos de problemas de desarrollo, de habilidades con sus hijos. Entonces, eso es una parte de mi trabajo que me encanta, ¿no? Ahora, como educadores, no sé, María. Claro, como dice, yo creo que es una responsabilidad enorme el observar, porque nos vamos fijando, vamos conociendo a los chicos y vemos quién resuelve, quién no resuelve, quién se frustra, quién llora, quién le cuesta, quién tiene confianza o no con sus padres, quién ya está presentando desde edades tempranas algunos por ahí signos de ansiedad, signos de ataques de pánico. O sea, porque sí, es verdad, la escuela es compleja, hay retos en la vida, pero tampoco para quizás desarrollar una conducta muy llamativa, una conducta que totalmente rebase todos los recursos que ese adolescente o ese niño pueda tener. Entonces, nos toca mucho poder observar, hablar con las familias y quizás detectar, ¿verdad? Y ser ese ente que, si bien es cierto, a veces no podemos involucrarnos de lleno y profundo en las familias, como lo puede hacer usted, Marielena, pero sí un poco, pues, decir, aquí está pasando algo, papá, mamá, observen, o sea, de repente vamos a tomar otra mirada, lo vamos a ver de una manera un poco más objetiva, de cómo ayudar a ese adolescente, ese niño que no tiene los recursos para defenderse a una situación específica que está pasando en su colegio. Es interesante ver que casi siempre los padres, cuando quisieran que su hijo reciba ayuda,
dicen que las razones por las cuales su hijo, digamos, se le ha complicado a veces la socialización, a veces está en conductas de riesgo, les ven baja autoestima o cualquier otra situación, hacen referencia a las razones, a razones externas, y dicen que es un chico que le tiene envidia, algo que le pasó en sexto de básica de alguien que le hizo algo, la promoción es mala, una experiencia ha hecho que él siempre afuera. El profesor, es muy el profesor. raro, sí, el profesor, el colegio. Es muy raro que ya los padres vengan en la primera cita y digan, hay algo que no le estamos dando para que este chico carezca de capacidades y habilidades para la vida. Entonces es interesante luego hacerles ver que muy probablemente eso estuvo adentro, ¿no? Que es cierto que es, y justamente lo iba a comentar complementando lo que decía Mariuxi, porque en este punto nosotros como institución aprovechamos este espacio para invitar a todos los padres que nos escuchan, no solamente de nuestra comunidad, sino de todas las comunidades educativas, a hacer un autoanálisis consciente de la forma como me vinculo con mi hijo. Qué importante que es detenerse y autoevaluarse, porque cuando la dinámica familiar se va resolviendo, se va sanando, se va atendiendo, tomando una postura de apertura para poder trabajar en pro de el hijo y por ende de la familia, es sorprendente cuando un papá o una familia trabaja en ese sentido sin juicio de valor, sin buscar culpables, sino reconociendo y también agradeciendo y valorando lo que ha hecho, porque el papá no nació con un libro debajo del brazo, sino que el único referente que tenemos es la forma como nos criaron a nosotros. Entonces, qué importante aquí en este punto poderlos invitar desde el corazón a hacer esta reflexión como padres y darnos cuenta cómo nos estamos vinculando con nuestros hijos, a detenernos y conversar con ellos, pero sin juzgar, ¿no? Sin estar buscándole la forma en cómo puedo justificar y rescatarlo al culpable cual juego de club, pues, o rescatarlo también o rescatarlo mucho. Entonces, cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos papás en el colegio, siempre les hago esta comparación con el avión y el piloto. Entonces, el piloto del avión es su hijo y usted va de copiloto durante la vida y tiene 3 opciones. O le dice, levántate que yo te piloteo el avión. Esa es opción 1. La opción 2 es quédese en el celular mientras el otro pilotea, y si se estrellan los dos, que vendría a ser el padre helicóptero o el satelital, ¿verdad? Y la otra es que cuando usted ve que el avión no va bien, bueno, guiarlo, pero no sacarlo de su rol de piloto, ¿no? Guiarlo, porque a la larga aprender a ser papás es un ejercicio diario, rico, además. Diario, de mucho sacrificio, complejo, y estamos aquí justamente para que puedan escucharnos o vernos y poder tomar lo mejor de este espacio para poder crecer, seguir creciendo. ¿Qué estrategias podemos trabajar en casa para poder hacer que estos niños o estos adolescentes tengan estas habilidades? Cuando se logra identificar que un papá es sobreprotector y ya es consciente de que algo tiene que corregir, ¿puede corregirlo? ¿Puede recuperar ese tiempo, entre comillas, perdido? En realidad la palabra adecuada es esa, recuperar. Va atrasado el hijo con respecto a la maduración, lo veo, y para lograr, como quien dice, ponerse al día, tiene que comenzar a darle oportunidades al hijo de autonomía, de pequeñas decisiones que no sabe tomar y que, como decía Mariuxi, lo han sobrepasado y por eso no ha podido. Pero el padre, que es sobreprotector, en 24 horas no se hace lo contrario, claro. Entonces, mi recomendación es que cuando ya el padre está consciente de eso, vaya a terapia, porque tiene una ansiedad que le impide aflojarlo. Entonces, no necesariamente por la conciencia eso se revierte. Claro. Entonces yo sí recomiendo la doble ayuda, ¿no? Exacto. Al hijo. Triangulares. Exactamente. Y también el padre, porque muy probablemente el padre tiene esa ansiedad, esa angustia atada a su historia personal.
¿no? Además del contexto presente, el contexto actual que entiendo que nos hace de alguna manera sobreprotectores, ¿no? Por la delincuencia que vivimos aquí, por el COVID que acabamos de pasar, por los riesgos en todos lados. Entonces, entiendo esa parte, pero hay padres que no solamente responden, padres sobreprotectores que no responden solo al contexto actual, sino a la forma en que fueron criados ellos también. La verdad es que nos podríamos extender muchísimo más, hacer una parte 2 de este episodio, interesantísimo. Pero quisiera quedarme con algunas reflexiones. La primera, buscar un equilibrio entre brindar seguridad y permitirles a ellos explorar el mundo y equivocarse. Creo que eso es sumamente importante. Segundo, que ser padres no significa quitarles las piedras en el camino, sino irlos guiando para que por ellos mismos puedan irlas sorteando. Algo súper importante también es que los padres aprendamos a confiar. Esa parte es difícil. Indistintamente de la edad, pero es un desafío, ¿no? Y finalmente a los papás de que el amor no se mide por la cantidad de problemas que les resolvemos a nuestros hijos, sino por la fortaleza que le damos en cada situación compleja que ellos tienen para poder sobrellevarlo. Entonces quiero agradecer a Miss Mariuxi y a María Elena por acompañarnos en este espacio, y a quienes nos escuchan o nos ven, pues si se suscriben, encantados de la vida, vamos a estar ahí pendientes para también contestar sus comentarios y esperamos verlos el próximo podcast, en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Y que no se olviden que pueden escribirme y les mando las 30 preguntas. Sí, recuerden escribir @orientar tu vida. Así es. @orientar tu vida. Empezar este proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento, sí. Bueno, hasta el próximo episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias.